Buen día, mis hermanos. Qué bendición poder alabar a Dios. Él es digno de toda nuestra alabanza, de toda nuestra adoración. Demos inicio orando a Dios. Padre Celestial, cuántas gracias te damos en esta mañana de poder reunirnos de esta manera, cada uno en sus casas, para adorarte con estos cantos, con estas alabanzas. Te doy gracias por la vida de mis hermanos y hermanas que preparan estos cantos para guiarnos a la adoración a tu santo nombre. Gracias por Omar, que inició el servicio esta mañana, y por todos mis hermanos y hermanas que están dispuestos ahí en sus hogares, pues para tener este tiempo de comunión, para este primer día de la semana, iniciarlo adorándote y dándote honra, Padre. Y ahora queremos venir a tu palabra, tu santa palabra, Padre Celestial, por lo que pido en el nombre de Jesús, que me des la gracia para compartirla con toda fidelidad, que me des la gracia para presentarla, Señor, trazarla correctamente, y que tu Santo Espíritu hable a nuestras vidas y nos dé el entendimiento, Señor, de qué es lo que tú quieres hablarnos de manera personal, de manera local como iglesia, y a cada hermano, hermana y persona que está escuchando esta enseñanza en vivo o que la esté escuchando posteriormente. Gracias por este privilegio, gracias por este tiempo que tú nos permites. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Señor. Amén. Pues bien, mis hermanos, buenos días nuevamente. Qué bendición poder reunirnos nuevamente de esta manera, a la distancia. La iglesia sigue vigente, sigue viva. La iglesia no es un templo. El templo es un lugar donde como iglesia nos congregamos, pero hoy las circunstancias pues nos tienen a la distancia, pero a la distancia la iglesia está presente adorando a Dios. Y pues vamos esta mañana, después de haberle cantado, adorado con nuestros cantos, vamos a la palabra de Dios, porque necesitamos su palabra para vivir. Cristo dijo en Mateo 4:4 que no solo de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos su palabra como alimento. No hay alimento comparable a la bendita palabra de Dios. Por eso vamos hoy a continuar con el Salmo 91. Es ya la 10ª enseñanza de la serie. Nos hemos alargado un poco más de lo que yo esperaba, pero oro que su palabra nos edifique, también nos exhorte, nos consuele y nos instruya. Dice la Biblia, Salmo 91, versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Hasta ahí vimos la semana pasada y hoy vamos a ver los siguientes dos versículos. Salmo 91, 9 y 10. Ahí están, dice la palabra de Dios: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Qué versículos, mis hermanos, si los entendemos, si son una realidad en nuestra vida, lo que dice el versículo 9, entonces sucederá lo que dice el versículo 10. Hasta aquí hemos estudiado que el autor de este salmo, probablemente Moisés,
le dice a su destinatario ahora en este versículo 10, que ahí están los dos, pero vean, el versículo 10 le dice a su destinatario que en este caso también somos nosotros. Versículo 10 dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Por cierto, este versículo 10 es uno de los que más he visto publicarse en Facebook, en redes, en medio de esta pandemia, y constantemente se comparte por todos lados, y no está mal en principio, pero desafortunadamente, por no entender la palabra de Dios, pues hay quienes ponen el versículo con una filosofía humanista que es: créelo, decláralo y recíbelo. Repítelo todos los días y entonces no va a haber virus, coronavirus ni nada que te haga daño. Y tienes que repetirlo y tienes que tener abierto ese salmo en tu casa, y entonces vas a ver que no va a haber plaga que toque tu morada, ningún mal te va a sobrevenir. Incluso hay quien llega a enviar un bonito gráfico con ese versículo y te dice: reenvíalo a 20 de tus contactos y verás la protección de Dios. Pero si no lo envías, una familia no lo envió a sus contactos y le cayó el virus y le cayó la enfermedad a él y a toda su familia. A mí me han llegado ese tipo de cadenas. Entonces yo creo que esto ya lo explicamos hace algunas semanas. La Biblia no es fetiche. La Biblia no es un amuleto. La bendición de Dios viene por obedecer la palabra de Dios. Las promesas de bendición que hemos leído vienen por haber hecho a Jehová nuestro abrigo, por lo que veremos hoy, hacer de Jehová nuestra habitación. Pero, insisto, la bendición de Dios viene por la obediencia a la palabra. ¿Se acuerdan de Josué 1:8? Lo voy a leer para tenerlo ahí recordando. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas, ahí está la obediencia, para que guardes y hagas conforme a lo que te parezca bien. ¿Así dice? No, conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La Nueva Traducción Viviente dice: estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Queda claro pues que a la luz de la Biblia, la bendición viene por obedecer la palabra de Dios. Y es bueno memorizarla, es bueno aprenderla, estudiarla. Incluso no tiene nada de malo que tengas un cuadro en tu casa así muy bonito con los versículos de la Biblia para tenerlos presentes, pero la bendición es por la obediencia a la palabra de Dios, que no se nos olvide. Entonces, regresando a estos dos versículos que vamos a ver esta mañana, Salmo 91, 9 y 10, dice la palabra de Dios: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Quiero que vean ahí el versículo 10, dice claramente que no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿A quién? Pregúntense, viendo el versículo 10, pregúntense a quién es a quien no le sobrevendrá mal, ni plaga tocará su morada. Pues lo dice el versículo 9, ahí mismo dice: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Entonces queda claro estos dos versículos que tenemos ahí en pantalla, que la bendición, la protección del versículo 10
viene por hacer o por poner a Jehová como mi habitación. La bendición que dice el versículo 10 sucede sí y solo sí si yo he puesto a Jehová por mi habitación. Entonces sí va a ser una realidad en tu vida lo que dice el versículo 10. No es por citarlo varias veces, no es por reenviarlo a tus contactos, no es por tener la Biblia abierta en ese salmo, es por poner a Jehová por nuestra habitación. Y eso lo vamos a explicar esta mañana. Entonces, lo primero que quiero tocar antes de analizar un poco más el versículo es que vean que ahí en el Salmo 91:9, el salmista, insisto, probablemente Moisés, dentro de lo que le dice a su destinatario, hace como una acotación, porque le dice ahí, porque has puesto a Jehová, y entre paréntesis o remarcando dice, que es mi esperanza. El autor del Salmo 91 quiere hacerle saber a su destinatario que Jehová es su esperanza. Una manera de decirle, lo que te voy a decir, yo lo he vivido en mi vida, porque Jehová es mi esperanza. El salmista le habla y nos habla de lo que ha vivido. Él puede decir con toda firmeza, Jehová es mi esperanza. Lo que te estoy diciendo, dice el salmista, de que no te sobrevendrá mal, de que no habrá plaga que toque tu morada, te lo digo por experiencia propia, porque yo he puesto a Jehová como mi esperanza. Entonces, es claro que para el salmista su esperanza es Jehová. Una manera de decirle, hagan de cuenta que de repente me encuentro a alguien en una dificultad, en una aflicción, y comienzo pues a consolarlo con la palabra de Dios. Mira, Dios quiere guardarte. Mira, hermano, Dios es tu consolador. Y de repente le digo, te comento todo esto porque lo dice la Biblia, pero además porque Jehová es mi esperanza, porque lo he vivido en mi vida. Esto es lo que está expresando en estos dos versículos del Salmo 91, 9 y 10, el salmista. Déjenme parafrasearlos así. Es como si el salmista le dijera, Dios, porque lo has puesto por habitación, hará que no te sobrevenga mal, ni plaga toque tu casa. Te lo digo por experiencia propia, porque Dios es mi esperanza. Por cierto, el salmista habla de una intimidad con Dios. Dice, Jehová, que es mi esperanza. Mi esperanza habla de pertenencia, de comunión, de unión con Dios. Jehová es mi esperanza. ¿Cuántos pueden decir esta mañana con toda seguridad en su vida, Jehová es mi esperanza? La palabra esperanza, para entender un poco mejor, la palabra esperanza es maxé en el hebreo y significa primordialmente confianza en Dios. Confianza en Dios, en su palabra, en lo que Él ha dicho, prometido, instruido, mandado y profetizado. Y significa, al decir es mi esperanza, es yo confío plena y absolutamente en todo lo que Dios ha dicho en su palabra. En nada tengo duda. Él es mi esperanza, mi confianza, mi refugio. Entonces, esta palabra pues significa primordialmente confianza en Dios. La pregunta es, ¿tú confías plenamente en la palabra de Dios? ¿Es realmente Dios tu esperanza, tu confianza absoluta? En medio de cualquier circunstancia de prosperidad, de prueba, de escasez, ¿es Dios tu esperanza? ¿Confías plenamente en sus promesas, en su palabra, en sus mandamientos? ¿Sabes que absolutamente todo lo que dice es verdad y tú lo crees plenamente? Una de las maneras que uno como creyente puede evaluar su total confianza en Dios
su total confianza en la palabra de Dios, una manera que tú puedes examinar delante de Dios: Señor, realmente confío en ti, realmente eres mi esperanza. Una de las maneras que yo he aprendido de la palabra de Dios es que cuando Dios es nuestra esperanza, hay paz en nuestra vida. Hay una paz plena, absoluta en nuestra vida, porque mi esperanza está en Dios. Hay una paz, como hemos estudiado en la palabra de Dios, una paz en tu vida que sobrepasa todo entendimiento. Cuando tienes esa paz en cualquier circunstancia, es porque Jehová es tu esperanza. ¿Recuerdan Filipenses 4:6? Dice: por nada estén afanosos, preocupados, perdiendo su paz, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Por qué una persona puede acercarse a Dios en medio de algo que le está preocupando, que lo empieza a afanar? Porque su esperanza es Jehová. El que verdaderamente confía en Él, en medio de cualquier circunstancia, viene y ora y clama y ruega y le da gracias. ¿Y qué va a hacer Dios? Independientemente que conteste tu oración como lo esperas, o la conteste de otra manera, o te diga que esperes, lo que sí es seguro que Dios va a hacer es lo que conocemos del versículo 7. Y la paz de Dios. Y para que no nos quede duda cómo es la paz de Dios, dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O como dice la versión Dios habla hoy: así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Si se dan cuenta, si yo pongo en mi confianza en Dios, si Jehová es mi esperanza y por eso recurro a Él, en ese momento Él trae a mi vida una paz más grande de lo que podamos imaginar. Una paz que está por encima de cualquier circunstancia que vivamos. Una paz que no podemos entender. Pero es una paz. Puede el mundo estar en total crisis, puedes estar en un peligro, en una aflicción, en una enfermedad, quizás sin empleo ahora mismo, pero hay paz en tu corazón. Paz no significa inacción, ¿eh? Gente que dice: tengo una paz, y si hay necesidad hay que buscar y orar y buscar un empleo, pero hay una paz en tu vida, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de cualquier circunstancia. Entonces, eso es producto de que Jehová sea tu esperanza, tu plena confianza. Hay paz. Puede girar el mundo a tu alrededor y pasar un tornado, y tú tienes una paz de la que Cristo dijo en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La Nueva Traducción Viviente dice: les dejo un regalo. Además es un regalo esa paz. No tienes que luchar por la paz. Es un regalo que viene cuando hacemos de Jehová nuestra esperanza. Dice: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Esa paz no la vas a encontrar fuera de Dios. La gente quiere buscar la paz, la tranquilidad en muchas cosas, en filosofías, en el dinero, en recursos materiales para tener una vida tranquila, pero la paz que nos ofrece Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que Jesucristo nos da, esa paz no nos la puede dar el mundo. Por eso dice ahí: no se angustien ni tengan miedo. Y esa paz, pues, es producto de hacer de Jehová mi esperanza. Salmo 91:9. Por eso el salmista le dice
En medio de la verdad que vamos a estudiar esta mañana, le remarca: Jehová, que es mi esperanza, de quien te estoy hablando es en quien confío, y lo que te estoy hablando yo lo he vivido. La pregunta de esta mañana es: ¿quién es tu esperanza? Quizás hay alguien que nos escuche o que vea este video en otro momento y vivas en este mundo sin esperanza, sin Dios. Jehová puede ser tu esperanza, Dios puede ser tu esperanza. Necesitas acercarte a Él a través de Jesucristo. Jesucristo murió en la cruz del Calvario y resucitó. Y si tú esta mañana vienes arrepentido de tus pecados y pones tu fe en Jesucristo, además de darte el perdón de pecados, la vida eterna, y además de que vas a hacer la paz con Dios, vas a poder experimentar la paz, la verdadera paz de Dios en tu vida. Entonces, regresando al Salmo 91, 9 y 10. Ahora sí veamos qué le dice, ya con esta, digamos, esta acotación que hizo el salmista, haciendo la referencia que Jehová era su esperanza. ¿Qué le dice el salmista a sus destinatarios, a ti y a mí esta mañana? Dice claramente ahí en estos dos versículos, leo el 10, dice que no le va a sobrevenir mal, ni plaga va a tocar su morada, pero la causa que produce que esto sea una realidad es el 9, porque has puesto a Jehová, al Altísimo, por tu habitación. Esa es la clave, mis hermanos. El resultado de que no me sobrevenga mal, y ahorita vamos a estudiar eso, y de que no haya plaga que toque mi morada, el resultado sucede si pongo a Jehová por mi habitación. Ahorita explicamos eso, pero vean qué interesante ahí en el versículo 9, que el salmista menciona dos nombres de Jehová que ya estudiamos. Solo lo voy a recordar, porque dice: has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Recuerdan que Jehová, ese nombre que ni siquiera tiene vocales, es impronunciable, y Yahweh podríamos medio parafrasearlo, pero lo que significa es una cualidad única de nuestro Dios. Significa yo soy, significa el que siempre ha existido, el eterno, el que no tiene principio ni fin. Yo soy el que siempre ha existido. Eso significa Jehová. Habla de su eternidad, de su que Él no tiene principio ni fin. Y también ya estudiamos en la serie, hace algunas semanas, la palabra el Altísimo, el Elión, que significa el Supremo, el que está por encima de todo y de todos, el alto y sublime. Entonces el salmista nos dice esta mañana que si hemos puesto a Jehová, al Altísimo, por nuestra habitación, entonces no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Antes de ver el versículo 10, porque a muchos les interesa, ¿verdad? A la gente le lees el 9 y el 10 y les interesa el 10. Ah, sí, yo quiero que no me sobrevenga mal. Ah, yo quiero que no haya plaga que me toque mi morada. Pero primero viene el 10. ¿Qué significa poner a Jehová, al Altísimo, por nuestra habitación? ¿Qué significa poner a Jehová, al Altísimo, por habitación? La palabra poner, porque aquí le dice el salmista en el versículo 9, has puesto. La palabra poner, sim, en el hebreo significa establecer, atesorar, significa preservar, velar. Y la palabra habitación es muy interesante porque tiene varios significados, pero la palabra habitación, maín del hebreo, significa morada, significa donde uno se establece, donde uno habita, mora. También significa tabernáculo, es decir, donde uno adora, denota a quién adoramos o en dónde adoramos.
también significa la palabra habitación lugar de refugio, lugar donde me protejo. En otras palabras, poner a Dios por habitación significa hacer de Él nuestra morada, establecer una comunión con Él, hacer de Dios mi refugio, mi habitación, mi lugar de adoración. Una traducción primaria de esta palabra habitación puede ser refugio. Fíjense cómo lo traduce la versión Dios habla hoy y la versión Nueva Traducción Viviente. La Dios habla hoy dice: ya que has hecho del Señor tu refugio, del Altísimo tu lugar de protección. Y ahí mismo dice la Traducción Viviente: si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo. Entonces, ambas versiones hablan de Dios como refugio, como lugar de protección, como lugar de resguardo. Y sí, ya hemos estudiado en esta serie que Dios es nuestro refugio. Para el creyente, Dios representa un refugio, representa protección. Pero poner a Dios por habitación va más allá de esto que acabamos de explicar. No solo es nuestro refugio, nuestra protección. La palabra habitación ya decíamos que es el lugar donde me establezco, donde moro, donde vivo, donde adoro. Es decir, habitar o poner a Jehová por habitación es vivir pegado a Él, es que moro con Él, es que tengo una comunión con Él, es que vivo para adorarle, vivo para servirle, es que Él es mi adoración, mi único motivo de adoración y alabanza. Entonces, decir que Dios es mi habitación o que lo he puesto por habitación significa sí que es mi refugio, sí que es mi protección, pero es donde vivo, donde habito, donde me establezco, a quien adoro, con quien moro, con quien tengo una comunión profunda, real e íntima. Porque a muchos les gusta oír que Dios es protección, que Dios es refugio. Y no está mal acercarnos a Dios a pedir refugio y protección. Ahorita vamos a explicar que de hecho Dios quiere que acudamos a Él pidiendo refugio. El asunto es que muchas veces las personas, y aún a veces como creyentes, solemos acudir a Dios, establecer una comunión con Dios, acercarnos a Dios, orar a Dios cuando hay una necesidad. Cuando tienes un problema, una dificultad en tu economía, en la salud o lo que estamos viviendo, ¿cuánta gente acude a Dios solo para pedirle: necesito tu ayuda? Señor, dame. Señor, cuídame. Señor, sáname o sánalo. Señor, quiero que me des. ¿Cuánta de esa gente que se acerca a Dios a pedirle protección, cuánta de esas personas realmente han hecho de Jehová su habitación? ¿Cuántas de esas personas tienen establecida una comunión con Él, moran con Él, lo adoran, lo alaban, le dan gracias, cada día le buscan, cada día tienen una comunión con Él, o solo vienen en el tiempo de necesidad? Cada uno evaluemos, porque mucha gente en estos tiempos de pandemia: Señor, ayúdame, ay Señor, mi trabajo, ay Señor, no tengo dinero, ay Señor, la salud, ay que no me pegue el virus, Señor, guárdame, Señor, protégeme, y no tienen de manera cotidiana una comunión con Él. No es Jehová su habitación, no han puesto a Jehová por habitación, un lugar donde establecen esa comunión profunda e íntima de adoración a Dios. Entonces, esto es lo que quiero enfatizar en este momento. Si Dios es nuestra protección, si podemos acudir a Él a pedirle ayuda en la necesidad. El asunto es que muchos se acercan solamente en la necesidad y no tienen a Dios por habitación. Entonces dice el Salmo 91, 9 y 10 que Él es protección
para los que habitan, perdón, para los que han hecho de Jehová su habitación. Entonces, ojo aquí, no estoy diciendo, y la Biblia no dice que no podamos acercarnos a Dios a pedir refugio, protección, provisión. Señor, estoy en problema de salud, de enfermedad, de trabajo, en mi economía. No, para nada. Al contrario, a Dios le agrada que vengamos a Él a pedirle por nuestras necesidades. El martes, en el estudio del martes, les invito a que se conecten al estudio del martes. Ahí aprendemos la palabra de Dios y ahí vimos este versículo el martes. Ahí lo vimos completo, pero yo quiero enfatizar conforme a lo que estamos viendo la primera parte. Dice primera de Pedro 3:12. Fíjense qué verdad tan maravillosa. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Ya oyeron? Los ojos del Señor. Imagínense, Dios, el Todopoderoso, dice que sus ojos están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Si yo entiendo esta verdad, si yo creo esta verdad, si yo soy uno de los que describe aquí la Biblia, un justo, qué paz, qué gozo, qué tranquilidad me da saber que los ojos del Señor están sobre mí y que sus oídos están atentos a mis oraciones. La expresión explicábamos, lo recuerdo brevemente, explicábamos el martes, que la expresión los ojos del Señor están sobre los justos, habla del cuidado de Dios, que Dios te ve todo el tiempo, que Dios te mira, está cuidando, ve tu andar, tu caminar. Él te ve cuando tienes un problema, cuando estás alegre, cuando estás triste, cuando estás enfermo, cuando estás sano. Él te mira en todo momento. Su mirada como justo está dirigida hacia ti. Yo me imagino una escena, no sé, un niño jugando en el parque y su papá sentado en una banca, pero mirándolo, viéndolo. Y cuando el hijo se cae, el papá lo estaba viendo y ahí va corriendo. Aunque he visto niños que luego los dejan ahí en el parque y el papá en el Facebook. Y el niño se cayó. Bueno, hasta robos de niños ha habido. Pero no, aquí habla de nuestro Dios mirándonos con ese amor, cuidado, ternura. Los ojos del Señor están sobre los justos. Habla de cuidado, habla de protección. Te está viendo, sabe cuando estás en peligro, sabe cuando estás en necesidad, sabe cuando estás alegre y Él te está mirando. Él te está mirando. Por eso dice 1 Pedro 5:7 que podemos echar nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. ¿Y cómo es que tiene cuidado? Porque sus ojos están sobre ti. Sus ojos están sobre mí. Entonces, si de repente sucede que estás en un problema, en una aflicción, me ha tocado oír de cristianos quizás en su desesperación, en el problema, dice que Dios no ve lo que está pasando. Es un sinsentido, mis hermanos. Claro que Dios lo ve. Dice primera de Pedro 3:12 que sus ojos están sobre ti si eres un justo delante de Él, para cuidarte, para ver cómo estás, para ver qué está pasando en tu vida. Ahora, Dios no solo ve a los justos, dice Proverbios 15:3, que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Y ya se imaginarán, quien está apartado de Dios, quien está en el pecado, pues la mirada de Dios sobre los malos, pues no es precisamente para cuidarlo, protegerlo, bendecirlo. Quizás hará que el evangelio llegue a esa persona, que tú o yo le llevemos el mensaje a alguien que está apartado de Dios, pero Dios todo lo ve, a los malos y a los buenos. Pero yo insisto, y es el punto de 1 Pedro 3:12, la mirada de Dios sobre sus hijos es para cuidarlo,
para protegerlo, es de amor, de misericordia. Miren cómo lo dice la primera parte de Segunda de Crónicas 16:9. Qué verdad tan maravillosa vemos aquí. Fíjense lo que dice. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Nadie tiene esta capacidad, ni el país más poderoso con todos sus satélites tiene la facultad todopoderosa de Dios dice aquí, de contemplar toda la tierra. Pero ¿para qué Dios está contemplando, mirando toda la tierra? Para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. ¿Ya vieron? Dios está mirando toda la tierra. Ahora mismo Él está mirando todo. Y Él está buscando a sus hijos, al que está caminando, al que tiene un corazón recto, perfecto delante de Él, al que ha entregado su vida a Jesucristo con un propósito. Ahí lo dice, mostrar su poder. Qué maravilloso, mostrar su poder a tu favor. Qué maravilloso que Dios está viendo todo. Nada escapa de su vista. Y Él quiere mostrar su poder a tu favor si eres de los que describen aquí, si eres perfecto para con Él. Déjenme leérselos en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: los ojos de Jehová, los ojos del Señor recorren toda la tierra. Y esta habla de una expresión de algo permanente y constante. No es que hoy vio y al minuto ya no vio. No. Esto es una acción. Dios es tan poderoso, omnipotente, que tiene la capacidad de mirar toda la tierra, todo el tiempo, en todo momento, a todas las personas, en todo instante. Eso es, nuestra mente no alcanza a comprender. Si yo estoy leyendo la Biblia y luego me habla mi hija, pues o atiendo una o atiendo a la otra. No tengo capacidad para hacer dos cosas. A veces las mujeres sí tienen capacidad para dos o tres cosas. Pueden escuchar una canción, lavar trastes y ver el Facebook. ¿No? Pero la capacidad poderosa de Dios, dice aquí, recorre toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Por cierto, esto se lo dice el siervo de Dios al rey Asa de Israel, cuando cometió la locura de asociarse, de unirse al rey Banadad de Siria, si no me equivoco. Pero ya vieron la tremenda verdad. Saber esta verdad, entender esta verdad, que Dios está mirando toda la tierra, está recorriendo toda la tierra a ver cómo está mi hijo Panchito, cómo está Chuchito, cómo está Samarita, cómo está Lupita, cómo está, bueno, ya. Y Él está mirando y quiere mostrar, esto es maravilloso, habla de su deseo en su corazón, de querer mostrar su poder a tu favor. Es lo que está diciendo 1 Pedro 3:12, que los ojos de Jehová están sobre los justos. 1 Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Ahora fíjense en esto importantísimo. Dice que los ojos del Señor están sobre ¿quiénes? Los justos. Y uno dirá, pues no, la Biblia dice, Romanos 3:10, que no hay justo ni aun uno. Así es que es bien fácil ver a los justos, no hay ni aun uno, ¿no? Porque eso dice Romanos 3:10, que no hay justo ni aun uno. Pero hoy sabemos por la Biblia, que dice Romanos 5:1, que cuando venimos por la fe a Jesucristo, cuando creemos en la obra de Jesucristo, somos justificados por la fe. ¿Qué significa ser justificado por la fe? Justamente eso, ser declarado justo. Cristo pagó en tu lugar, tú eras pecador, yo era pecador,
no merecíamos nada. Eso enseña la palabra de Dios, todos pecadores. Pero vino Cristo, paga por nosotros, está pagada la fianza, voy a decirlo de una manera coloquial, aquí está el pago por los pecados de todos ellos. Y en ese momento Dios nos justifica, nos declara justos. Entonces, cuando dice 1 Pedro 3:12, los ojos de Jehová están sobre los justos, está diciendo, están sobre todos aquellos que han sido justificados por la fe. Es decir, que han venido arrepentidos de sus pecados a poner su fe en Jesucristo que pagó en su lugar. Y los ojos de Dios están sobre los justos. Ahora, una observación aquí. La palabra justos, dikaios, también significa el que camina rectamente. Significa el que camina haciendo lo recto y justo delante de Dios. A ver, yo soy creyente, ya soy justo delante de Dios porque Él me justificó, pero la Biblia me manda a caminar en justicia, a ser justo en mi manera de vivir, justo y recto delante de Dios. Si yo como creyente tengo un pecado que no he confesado a Dios, tengo un pecado que no me ha apartado de Él, mi comunión con Dios en ese momento se rompe y Él no oye mi oración. Si yo en ese momento, ¿verdad? Porque ahí dice la palabra de Dios que sus ojos están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Entonces, si hay pecado en mi vida como creyente, si tengo un pecado que no le he confesado a Dios o que no me he apartado de Él, mi comunión está rota. Él no va a oír mi oración. Por ejemplo, dice 1 Pedro 3:7, esto es para los varones, pero podríamos poner ejemplos para todos. Pero aquí dice que el varón debe tratar a su esposa como a vaso más frágil, como a coheredera de la gracia. Y ahí dice, para que sus oraciones, ¿qué? No tengan estorbo. Si yo estoy en pecado, es decir, en desobediencia a la palabra, en este caso un marido trata mal a la esposa, sus oraciones tienen estorbo, son estorbadas, no pasan de la pared, como dicen por ahí, o del techo. Entonces, es claro que si yo tengo pecado hay un recurso. Primera de Juan 1:9, si yo confieso mi pecado, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad, y en ese momento se restablece mi comunión con Dios. Y en ese momento, 1 Pedro 3:12, estoy incluido dentro de esto que dice que los ojos del Señor están sobre los justos, yo que he sido justificado y que camino rectamente, y dice, y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Sus oídos atentos a qué? A sus oraciones. Les decía yo el martes que la palabra oración aquí es la palabra griega deesis y significa, escuchen qué interesante lo que está diciendo aquí, significa clamor, ruego, súplica, especialmente en tiempo de necesidad. Dios, mis hermanos, amoroso, justo, misericordioso, está mirándonos y Él está atento a ver en qué momento venimos. Él quiere escucharnos, clamar, rogar, pedirle a Él por nuestras necesidades. A Dios no le molesta en lo absoluto, a la luz de este versículo, a Dios no le molesta que los cristianos vengamos y pidamos por necesidades. La misma oración modelo del Padre Nuestro, o conocida como el Padre Nuestro, habla de pedir por nuestras necesidades, cuando dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. A Dios no le molesta que si ahorita estás enfermo, en necesidad, quizás económica, de trabajo, de salud, algún familiar, a Dios no le molesta que ores, ruegues por tus necesidades. Su oído está, la palabra atento viene de una palabra griega que significa dirigido hacia. Su oído está dirigido hacia ti. Él está esperando que sus hijos nos acerquemos a Él a pedirle por nuestras necesidades.
A Dios no le molesta. Por eso David en el Salmo 138, versículo 3, habla de lo que había sido su experiencia en este sentido con Dios. Cuando dice, fíjense lo que dice David, con todo conocimiento de lo que ha vivido. Dice, el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Pero ya vieron, el día que clamé, ese día me respondiste. El día que clamé. Ahora, eso es otro asunto que no vamos a estudiar hoy. A veces te responde como quieres, a veces te responde diferente, pero siempre lo mejor de acuerdo a su perfecta sabiduría. Y a veces te responde y te dice, espérate, no es el tiempo, aguanta un poco, más adelante. Pero el día que clamamos, cuando somos esos justos del que habla 1 Pedro 3:12, cuando somos esos que hemos puesto a Jehová por habitación, el día que clamamos, Dios nos responde. El día que clamamos, Dios nos responde. Eso dice la palabra del Señor aquí en 1 Pedro 3:12. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Entonces, repito, no está mal que en medio de la necesidad acudamos a Dios. Señor, ayúdame. Señor, te necesito. Señor, tu gracia, Señor, tu misericordia, Señor, si es tu voluntad, sáname o sánalo. Dice Hebreos 4:16, en la versión traducción viviente dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos misericordia, y escuchen, y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. ¿Ya vieron? Aquí la Biblia dice, acércate con confianza. No dice, no, si tienes necesidad no te acerques, solamente alabar a Dios. Yo he oído cristianos que dicen, no, yo nada más alabo a Dios y le doy gracias, yo no le pido. No, la Biblia dice que me acerque con toda confianza al trono de su gracia. Gracia es el favor y la bendición que Dios me da y que no me merezco. Y dice que ahí vamos a recibir misericordia y vamos a encontrar la gracia que nos va a ayudar cuando más lo necesitemos. Y saben además que dice Mateo 6:8, que nuestro Padre Celestial sabe de qué tienes necesidad, de qué tengo necesidad, antes de que le pidamos. Qué maravilloso. Dios sabe de qué tengo necesidad antes de que le pidamos. Tú todavía no le pides por tu necesidad y Dios ya sabe qué necesidad tienes. Ese es nuestro Padre Celestial. Pero ¿en quién obra así? Salmo 91:9. En todo aquel que ha puesto a Jehová, al Altísimo, por su habitación. Tú eres un creyente que has puesto a Dios por habitación, moras con Él, estableces tu comunión cada día con Él, le buscas cada día, porque a Dios no lo podemos engañar. Él absolutamente sabe quién es de Él y quién no. ¿Se acuerdan de 2 Timoteo 2:19? Fíjense lo que dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a quien realmente ha sido justificado por la fe. Conoce el Señor a quien realmente lo ha puesto por habitación. Conoce el Señor, pues dice aquí, a los que son suyos. Y por eso viene una característica del verdadero creyente, del que le pertenece a Dios, del que lo ha puesto por habitación. Dice la palabra de Dios: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esto caracteriza, mis hermanos, a alguien que le pertenece a Él, a uno que ha hecho de Jehová su habitación. Se aparta de iniquidad, ve el pecado y te apartas. Cada día buscas la comunión con Dios y apartarte del pecado. Vives como hemos estudiado en el Salmo 63:8. Vives, como decía el salmista: mi alma está apegada a ti,
tu diestra me ha sostenido. ¿Se acuerdan qué significa la palabra apegada? Ya la estudiamos. Significa adherido, agarrado, firmemente ligado a Dios. ¿Vivimos así? ¿Vives ligado a Dios? ¿O te la vives siguiendo las ligas de los videos y de las redes sociales? ¿Vivimos ligados a nuestro maravilloso Dios? Cada día habitas, le buscas, es Dios el objeto de tu adoración, vives para adorarle con anhelo, como dice el Salmo 63:1. Fíjense, David dice, de madrugada te buscaré, dice la palabra de Dios. Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Habla de esa sed que buscas cada día, sediento su presencia, su palabra, su comunión. Así te levantas, nos levantamos cada mañana de madrugada a buscarle a Él. ¿O te levantas a buscar a ver qué nueva serie estrenó el Netflix? Cada uno reflexionemos. Quien realmente ha hecho de Jehová, como dice el Salmo 91:9, quien realmente ha hecho de Jehová su habitación, le anhela, le busca, mora, se establece esa comunión con Él, recurre a Él también como su refugio, su protección, pero vives esa comunión real y verdadera. Por eso insisto, a Dios no le molesta que vengamos y pidamos su protección, su refugio. Pero si solo vienes a pedirle protección cuando te duele el callo, Señor, ayúdame, Señor, dame, y el resto de los días, de las semanas, ni te acuerdas de Él. ¿Cuánta gente, insisto, en medio de esta pandemia recurre a Dios, pero solo buscando su necesidad? Como los 10 leprosos. 10 leprosos vinieron a Cristo, sánanos, tenían lepra y la lepra era incurable y eran rechazados y vivían de una manera terrible. Había unos campamentos allá, los tenían como en un basurero a los leprosos. Y Dios sanó a 10. ¿Cuántos regresaron? 1. Los otros 9 nada más vinieron por su milagro, pero uno vino y Dios ahí le perdonó, su fe le salvó. Esa es la diferencia, mis hermanos, entre solo venir a pedir refugio, ayuda, protección en la necesidad, y realmente que sea Dios mi habitación, mi comunión. Y sí vengo y le pido por necesidad, y sí clamo cuando estoy angustiado, y sí clamo, ya veremos más adelante en este salmo maravilloso sobre clamar en la angustia, pero además habito, tengo una comunión diaria, real y verdadera en toda circunstancia. Eso caracteriza Salmo 91:9, al que ha puesto a Jehová al Altísimo por habitación. Y entonces sí, viene el versículo 10. Vean ahí. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Creo que ya hay un panorama más claro. ¿A quién no le sobrevendrá mal, ni plaga tocará su morada? Pues a quien realmente ha puesto a Jehová por su habitación. ¿Qué significa, mis hermanos, que no me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada? Porque todos queremos eso, pero esto es resultado del versículo 9. ¿Pero qué significará que no me sobrevendrá mal y plaga no tocará mi morada? ¿Significará que nunca me enfermaré? ¿Significará que nunca vendrá un mal a mi vida? Jamás me pasará nada malo, ninguna aflicción. Creo que a lo largo de estas semanas y de estos años hemos enseñado esta verdad, pero vean de qué manera lo dice aquí tan interesante. Dice, lo primero que dice y promete a quien hace de Jehová o pone a Jehová por su habitación, dice aquí el versículo 10, no te sobrevendrá mal. La palabra sobrevendrá es bien interesante en el hebreo. Pongan mucha atención aquí. La palabra sobrevendrá, aná del hebreo, significa algo que te pone claramente en angustia, algo que viene y te vence, te gana, te conquista. Y dice, no te sobrevendrá mal. Y la palabra mal ya la estudiamos, es la palabra hebrea ra, que significa pecado, maldad, peligro, adversidad, calamidad. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Me gusta cómo lo tradujo la Nueva Traducción Viviente. Fíjense qué interesante traducción. Ningún mal te conquistará.
Ningún mal te conquistará. Qué clara es la palabra de Dios. ¿Pueden venir males a mi vida? Sí. De hecho los pasamos. ¿Quién no ha pasado una enfermedad, un asalto, lo que estamos pasando, etcétera, etcétera? Pero la palabra de Dios dice que ningún mal me va a derrotar, ningún mal me va a conquistar, ningún mal me va a destruir. Vendrán aflicciones, pero nada será una desgracia. Eso significa la expresión: ningún mal en la vida del creyente, mis hermanos, será una desgracia. ¿Por qué? Creo que todos sabemos la respuesta y lo hemos estudiado en Romanos 8:28. La palabra de Dios dice, lo sabemos este versículo hasta de memoria, a lo mejor hasta en griego te lo sabes y en alemán. Dice la palabra de Dios. Y sabemos. ¿Cuántos lo saben? Realmente lo saben y lo entienden. Porque hay muchos que lo saben aquí. Y sabemos que a los que aman a Dios, esto es para los que aman a Dios, para el que realmente ha puesto a Jehová por habitación. Que a los que aman a Dios, todas las cosas, buenas y malas, aquí todas las cosas implican las buenas y las malas. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Déjenme, se los leo en la Nueva Traducción Viviente y dice así: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Entonces, viene a tu vida un mal, una adversidad, una aflicción, una circunstancia quizá de salud, en la economía, viene a tu vida, pero no te va a conquistar. Dios hará algo para que eso coopere en tu vida para bien. Vean qué maravilloso la gracia, el amor, el cuidado de Dios, que dice Segunda de Crónicas 16:9, que está mirando toda la tierra para mostrarte su poder a tu favor. Él va a hacer que eso malo, de alguna manera, redunde en tu vida para bien. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé. Él es soberano. ¿Cómo va a usar esa enfermedad? ¿Cómo va a usar, no sé, recuerdo hace algunos años un hermano que sufrió el robo de todo en su casa. Se quedó en cero. Le robaron todo lo que tenía. Y después de unos días de pasar, pues, cierta tristeza, congoja y estar con el Señor, dio su testimonio. Hermanos, le doy gracias a Dios. Dios me ha bendecido a través de esta prueba, porque ahora ha fortalecido mi fe, porque ahora sé que lo más importante es Él. Y empezó a dar una serie de bendiciones que Dios usó ese robo en su casa para su bien. Entonces eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Y eso es lo que dice el Salmo 91:9. Si yo hago de Dios mi habitación, mi morada, mi comunión, mi refugio, mi protección, dice el Salmo 91:10, no te va a sobrevenir ningún mal, o como dice la Nueva Traducción Viviente, ningún mal te conquistará. Ningún mal te conquistará. Sí van a venir males a nuestra vida. Vivimos en un mundo de maldad, de la gente apartada de Dios, gobiernos corruptos, enfermedades, muchas cosas, consecuencias de la maldad del hombre, y van a venir a nuestra vida, pero Dios no va a permitir que ese mal, o más bien hará que ese mal redunde en tu vida para bien. Quizás crezcas en fe, en paciencia, tu carácter, no sé de qué manera, pero Dios lo va a usar para bien. Ahora, entre paréntesis, hay males que nosotros nos buscamos por imprudentes. ¿Se acuerdan hace 8 días Proverbios 22:3? El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño.
O como dice la versión Dios habla hoy, el prudente ve el peligro y lo evita. Pero si tú eres un imprudente, dice, el imprudente sigue adelante y sufre el daño. Ah, ahí tú te buscaste un mal, por imprudente. Pero aún así en la gracia de Dios puedo venir arrepentido y Dios me restaura, me perdona, aunque muchas veces las consecuencias quedan. ¿Sí escucharon? Muchas veces las consecuencias quedan. A mí me recuerda mucho ese testimonio de una persona ya mayor que vino a los pies de Cristo. No lo conocíamos y un día pasó en la iglesia a dar su testimonio. Entonces paró, hermano, soy fulano de tal, tenía más de 70, alrededor de 80 años. Quiero decirles que hace unos días recibí a Cristo como Señor y Salvador y Él me perdonó y ahora soy una nueva criatura. Y nos contó lo siguiente. Dice, quiero decirles también que desde que vine a Cristo yo ya me había enterado que tenía cáncer de pulmón. Y ese cáncer era producto, contaba él, de haber fumado toda su vida. Y él dice, he orado y rogado a Dios por su sanidad, pero confío en su perfecta voluntad. A los pocos días, este hermano murió. Vivió las consecuencias de su vicio por años, pero está en la presencia de Dios. Dios lo tiene en su presencia porque entregó su vida a Jesucristo. Pero se dan cuenta cómo pues vemos o por ser imprudente no nos cuidamos del peligro, del pecado y de la maldad y podemos vivir las consecuencias por imprudencia. Pero cuando yo soy un creyente, Salmo 91:9, soy un creyente que ha hecho de Dios mi habitación, lo que Dios permita en mi vida, esas cosas malas que hoy veo, dificultades, aflicciones, enfermedades, necesidades, van a hacer que Dios las use para bien. Porque Dios, mis hermanos, debemos saberlo con toda claridad. Dios tiene planes de bien para ti y para mí. O sea, Dios no está ahí en su trono, a ver qué mal le permito a este hijo, a ver qué mal le mando para que sienta el rigor. Dios tiene planes de bien para ti y para mí. Lo dice la Biblia, Jeremías 29:11. Escuchen esta maravillosa verdad. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Déjenme se los leo en dos versiones. Dios habla hoy. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Y la Nueva Traducción Viviente, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Y es tan maravilloso Dios que, como dice Romanos 8:28, ese mal que Él permita en tu vida, esa circunstancia difícil que pases, como Él tiene planes de bien para ti, Él va a hacer que todas las cosas ayuden a bien para tu vida. Esta pandemia, esto que está pasando, para la iglesia no es una desgracia. Para la iglesia no es una desgracia. Dios tiene un plan y un propósito para cada creyente, para su iglesia, mis hermanos. Entonces, reflexionemos en lo siguiente. Con esto quiero irme hacia el final esta mañana. Dice la Biblia en el Salmo 91:9 que a los que ponen a Jehová por su habitación, pues no les sobreviene mal ni plaga toca su morada. Yo quiero que nos preguntemos, viendo el Salmo 91:9, ¿has puesto a Jehová al Altísimo por tu habitación? Pensemos en Job. ¿Cabrá Job en la descripción del Salmo 91:9? ¿Sería Job uno que había puesto a Jehová al Altísimo por su habitación? Por supuesto que sí.
Por supuesto que Job era uno que encajaba perfectamente en la descripción del versículo 9. Tanto así es que dice Job 1:8. Miren cómo era Job. Dice ahí, Jehová dijo a Satanás: no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de mal. ¿Cabe Job en la descripción de ese salmo? Por supuesto que sí. ¿Y esto quién lo dijo? Lo dijo quizás su mamita querida, que era su consentido. Ay, Job, eres el más recto, el más temeroso. No, se lo dijo su tía, la consentidora. Ay, es que no hay otro como Job. Ese Job es un santo. ¿Lo dijo la tía querida? No. ¿Quién lo dijo? Dios. Dios es el que describe a Job como: no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, ¿cabe Job en la descripción del Salmo 91:9? Por supuesto que cabe completamente. La pregunta es: ¿y no la pasó re mal? ¿Acaso no Dios permitió el mal en su vida? ¿No perdió en un momento su ganado, sus criados? Podríamos decir en términos coloquiales, en un instante se fue a la quiebra financiera. Y por si fuera poco, mueren sus 10 hijos que tenía. Vamos a recordar rápido ese texto, Job 1:18. Ya le habían dicho a Job: mira, ya murieron tus siervos, mira tu ganado, mira, bueno, ya Job había recibido noticias que en este mundo dirían: qué desgracia. Y dice el versículo 18: entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, le dice a Job: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Yo creo que gente que lea esto, ¿verdad? Imaginemos que abres el periódico de hoy y dices: padre de familia, sus hijos mueren, se cayeron las paredes de los techos y murieron aplastados. Una tremenda desgracia. ¿Sería una desgracia? ¿Acaso le sobrevino el mal a Job? Miren la reacción del protagonista, porque tú y yo podemos opinar, o cualquiera: no, qué desgracia de ese Job, no, le fue como en feria. Pero miren la reacción de alguien que había hecho de Jehová su habitación. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, señal de duelo, de luto. Sí le dolió la noticia, sí hubo tristeza, pero vean lo que dice: se postró en tierra y adoró. Versículo 21, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Versículo 22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Ya vieron esa palabra? Despropósito. ¿Qué quiere decir? Que Job estaba entendiendo que Dios, que tiene planes de bien y no de mal, tenía un propósito en todo esto en la vida de Job. Y no se quejó, adoró, sí le dolió, pero bendijo a Dios. No le atribuyó a Dios ningún despropósito. Él sabía que de una u otra manera, a pesar del sufrimiento que estaba pasando, obraría para bien. Ahí lo dice el versículo 20, que se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Y ya conocemos la historia, que después le viene y Dios permite que Satanás toque su vida, y le viene una sarna de la cabeza a la punta de los pies, donde él, fíjense, agarraba un pedazo de un bote de barro roto y se rascaba de la comezón y el ardor que tenía. Y dice en Job 2:9 que la mujer lo vio, su esposa, y le dijo: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Le está diciendo: estás viviendo una desgracia, Job.
Pero ¿qué dijo Job? Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Se dan cuenta? Job sabía que ese mal que estaba pasando, finalmente, como dice Romanos 8:28, obraría para bien. ¿Cómo termina la historia de Job? Ustedes lean en casa, pero dice Job 42:5, ya el Job restaurado, el Job que entendió todas las cosas, dice que llegó a esta conclusión. Job 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, Job, que ya de por sí era varón recto, temeroso de Dios, apartado del mal, ahora conoció más a Dios. Porque a Dios le vamos conociendo más y más cada día. Dios es su sabiduría, su poder, su gracia, su amor es infinita. Y hoy le conocemos, pero mañana le conocemos más y luego pasamos una aflicción, y si nos metemos en la intimidad con Dios a orar, a clamar, a adorarle, a alabarle, a pedirle por nuestra necesidad, a venir a su palabra, verás como al término de la aflicción le vas a conocer más. ¿Cuántos pueden decir que hoy le conocen a Dios más que antes de que empezara la pandemia? ¿Cuántos realmente en este tiempo de pandemia han seguido en la palabra, en la oración, buscando de su presencia, buscando más de Él, estando en comunión con Él? Y ahora puedes decir, ya te conozco más, Señor. Y quizás has pasado pruebas duras en la economía, en la salud, pero Dios permite estas pruebas para el que le conozcamos más, para que dependamos más de Él, para que entendamos que separados de Él nada podemos hacer, para que entendamos que las cosas terrenales son pasajeras, que nosotros buscamos lo porvenir, que nosotros tenemos la mira en las cosas de arriba. Entonces, claro que se cumplió en Job el Salmo 91:10, no le sobrevino ningún mal. O como dice la Nueva Traducción Viviente, ningún mal lo conquistó, porque ese mal que le pasó a Job, aunque le hizo pasar malos ratos, un mal tiempo, él adoró, él bendijo a Dios y finalmente conoció más a Dios. Entonces no fue una desgracia lo que pasó en la vida de Job. Nunca lo malo que le sucede al creyente es una desgracia, porque todo obra para bien. Nunca lo malo que nos pasa es una desgracia. Esto que está pasando, insisto, estamos en la antesala de la venida de Jesucristo. Dios está permitiendo todo esto que está pasando, está bajo su control. Al gobierno se le puede descontrolar la pandemia, Dios no está en descontrol, Dios está al control, y nos dice en Lucas 21:28 que hemos citado toda esta serie. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque nuestra redención, nuestra salvación está cerca. ¿Cómo va a ser una desgracia lo que estamos pasando, hermanos, si Cristo ya está más cerca de venir por nosotros? ¿Por qué es una desgracia si cada día estamos más cerca de estar con Él y adorarle y verle cara a cara y abrazarle y traer coronas delante de sus pies y estar eternamente con Él, alabando y adorando con toda la iglesia de Jesucristo en todo el tiempo? Claro que no es una desgracia lo que está pasando, y vuelvo a insistir, soy insistente, no es una desgracia que un creyente muera. No es una desgracia. Lo hemos estudiado, Filipenses 1:21, dice la palabra de Dios que el morir es ganancia. Filipenses 1:23 dice que estar con Cristo es muchísimo mejor. Eclesiastés 7:1 dice que mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Por qué entonces hay creyentes que cuando muere un creyente dice, ay, qué desgracia, supiste que murió el hermanito tal de cáncer? ¡Qué desgracia! No es una desgracia, es la soberanía de Dios que se lo llevó a su presencia. No han entendido la salvación, no han entendido que el momento más glorioso para el creyente es cuando morimos, porque lo veremos cara a cara.
No es una desgracia para el creyente la muerte. No es una desgracia los males que nos pasan, porque ningún mal nos sobrevendrá, o dicho de otra manera, ningún mal nos conquistará, porque Dios lo va a usar para bien. Amén. Eso es para los creyentes verdaderos. ¿O qué con Esteban? ¿Se acuerdan de Esteban? Comentamos hace unas semanas de él. Esteban dice, Hechos 6:5, que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, era un varón que había puesto a Jehová por su habitación y servía a Dios predicando la palabra de Dios. Y todos saben cómo murió. Murió lapidado, apedreado. Yo creo que es una de las muertes más tremendas. Te lanzan pedradas, piedrazos decía un amigo, te lanzan pedradas y mueres de una manera cruel. ¿Se imaginan cuál sería el encabezado en los diarios de hoy? ¿Un cristiano muerto a pedradas? Cristiano muere cruel y terriblemente. ¿Dónde estaba su Dios? ¡Qué tragedia!, dirían muchos. Pero veamos lo que el que está sufriendo la tragedia, entre comillas, vivió, y definamos si fue una tragedia o no. Fíjense lo que dice Hechos 7:54. Porque ¿acaso le sobrevino el mal a Esteban? ¿Acaso no le resultó el Salmo 91? Si él era uno que habitaba al abrigo del Altísimo, había hecho de Jehová su habitación. Vean lo que dice aquí la palabra de Dios. Esto es lo que sucede desde la perspectiva del protagonista. Escuchen lo que dice. Oyendo estas cosas, está Esteban predicando el evangelio, arrepiéntanse, y le está compartiendo, ustedes crucificaron a Cristo, etcétera, etcétera. Y la gente que lo escuchó se enfureció en sus corazones, crujían los dientes contra él. Se imaginan el odio, el coraje. Versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, escuchen esto, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Se imaginan esa escena? Están enfurecidos contra él. Están llenos de coraje y Dios le permite ver la gloria de Dios, le permite ver a Jesucristo a su diestra. ¿Se imaginan esa escena tan gloriosa que nos va a tocar vivirla cuando estemos con Él? Pero Esteban se le concedió esa gracia, él está predicando, la gente ya se le viene encima y él ve los cielos abiertos, él ve la gloria de Dios, él vio a Jesucristo a la diestra del Padre. Y luego dice el versículo 56, y dijo Esteban, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Versículo 57, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, no querían oír, como muchos no quieren oír el evangelio. Dicen, no me hables del evangelio, cállate con tu Biblia. Y se taparon los oídos y arremetieron contra él. Escuchen, versículo 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas en los pies de un joven que se llamaba Saulo. Versículo 59. Y apedreaban a Esteban. Fíjense, lo están apedreando. Unos dirán, qué desgracia. ¿Y qué hacía Esteban? Mientras él invocaba y decía, Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Fue una desgracia lo que le pasó a Esteban? Si vio la gloria de Dios, si vio a Cristo sentado a su diestra, sí, la gente por maldad lo estaba matando, pero él incluso tomó el tiempo para arrodillarse y decirle, Señor, perdona esto, no le tomes en cuenta su pecado. Él es el que está viviendo la aparente desgracia y tiene el tiempo siendo apedreado. Yo ya me lo imagino ensangrentado. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Ustedes ven que esto es una desgracia? Claro que no, para él era su encuentro con el Señor. ¿Han oído la expresión
Cuando muere alguien dormidito en su cama, que dice, ay, mira, murió dormidito. Tuvo la muerte del justo, te dicen. ¿Han oído esa expresión? ¿Qué acaso Esteban no fue justo? Él murió dormidito, pero bajo decenas y decenas de piedras que lo mataron. Claro que murió la muerte del justo. La muerte del justo es aquel que muere y se va a la presencia de Dios, independientemente si mueres dormidito en tu cama, si mueres en un hospital con un respirador artificial, si mueres de una enfermedad grave, si mueres secuestrado, decapitado, como morían muchos creyentes. ¿Cuántos creyentes murieron apedreados, quemados? En los leones se sabe que Pablo murió degollado. Pedro el apóstol murió crucificado de cabeza. Narran los historiadores que lo querían crucificar como a Cristo. Dijo, si me van a crucificar, no me crucifiquen, no merezco morir como mi Salvador. Y lo crucificaron de cabeza. ¿Acaso eso era una desgracia? Claro que no. Para el creyente no. Y se cumple cabalmente el Salmo 91:10. No te sobrevendrá mal. No habrá mal, como dice la Nueva Traducción Viviente, que te conquiste. ¿Cómo mueren los justos? Los justos mueren y se van a la presencia de Dios. Las circunstancias son irrelevantes, es la soberanía de Dios. Lo más relevante es que un justo, una vez que muere, se va a la gloria de Dios. La verdadera desgracia es que hayas rechazado el evangelio, que hayas rechazado a Dios y mueras. Allí comenzará la mayor desgracia eterna en la vida de quien rechaza a Dios. Pero un justo debe tener la seguridad, como dice el Salmo 91:10, no habrá mal que me conquiste, que me derrote, porque la misma muerte es ganancia para el verdadero creyente. Y termina diciendo el versículo 10, ni plaga tocará tu morada. Lo vemos en 8 días, si Dios permite. Vamos a dejarle hasta aquí y oremos a Dios. Les invito a que cierren sus ojos y meditemos cuántos están pasando males en su vida, dificultades, aflicciones, angustias. Si tú has puesto a Jehová por habitación, si moras con Él, tienes una comunión con Él, Él es tu refugio. Dios va a usar ese problema, esa aflicción. Quizás estás sin trabajo, enfermo, en necesidad. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Recuerda que los ojos del Señor están mirando toda la tierra para mostrar su poder a favor tuyo. Él a su tiempo usará esas cosas para bien. Nunca nos quejemos. Dios va a traer paz. En lugar de quejarnos, afanarnos, preocuparnos, hay que venir a Dios, orar, clamar, rogar, y Él te va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Quizás esta mañana tú que me escuchas no tienes paz. Y no tienes paz porque necesitas hacer la paz con Dios. Y dice Romanos 5:1 que solamente por la fe puedes ser justificado y tener paz para con Dios. Ven a Cristo de una buena vez. Sé que el Espíritu Santo ha hablado a tu vida. Y en esta mañana, en este mediodía, arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo. Lo primero que vas a tener es la paz con Dios. Y luego vas a experimentar en tu vida la paz de Dios. Si estás en tu lugar, en casa, sentado, te pido que te pongas de pie y demos gracias a Dios por su palabra. Bendito Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos recuerdas a que quienes hemos puesto a Jehová por habitación, no habrá mal que nos sobrevenga, no habrá mal que nos conquiste, que nos destruya. Y tú harás que todo mal coopere, obre a favor nuestro. Gracias porque tus ojos están sobre nosotros. Gracias porque nos miras, nos cuidas y nos proteges. Ayúdanos a fortalecernos espiritualmente para que, como dice tu palabra, que todos los que invocan el nombre del Señor nos apartemos de iniquidad. Que vivamos vidas justas, rectas delante de ti
sabiendo que un día nos encontraremos contigo y que por más difícil que pasemos en esta tierra, es una leve tribulación. Y ya anhelamos ese día de que venga nuestro Señor Jesús. Sí, ven Señor Jesús. Amén. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.